Bueno, lo primero, gracias por la invitación. La verdad es que todas las charlas me están resultando súper interesantes. Se habla del live shopping, que me parece un concepto increíble, sobre todo por la importancia que tiene el peso del contenido audiovisual, ¿no? De hecho, voy a rescatar una cifra que leí hace relativamente poco, que decía que alrededor de los 5.000 impactos que recibe un usuario en distintos canales, solo el 5% genera recuerdo. Y creo que principalmente ese 5% se debe al contenido audiovisual. Y si hablamos sobre todo de lo que a mí me concierne ahora mismo, de videojuegos, plataformas virtuales, metaversos, también hay estudios que dicen que el 70%, que aumenta el 70% de esos impactos cuando los recibimos en un entorno donde hay conexión virtual, donde hay interacción social a través de avatares, en escenas que son dinámicas, que están creadas en 3D. Y bueno, creo que esto dice mucho de hacia dónde va la tendencia actual de consumo de nuevos canales donde impactar a los usuarios y usuarias que están en mundos virtuales a día de hoy, si hablamos de Roblox o de metaversos, Fortnite, Minecraft, Utopion. Hablamos de esas nuevas formas de consumo porque esas interacciones se realizan en otro tipo de entornos, ¿no? Luego hablaremos un poco de por qué caen las tendencias en televisión, por qué se utiliza otro tipo de canales, véase Twitch, y también de esas limitaciones que tiene a día de hoy estos canales, de ahí que se empiecen a explorar nuevas vías, como es el caso del metaverso. Bueno, me voy a presentar después de esta introducción, pero quería un poco en colación a lo que comentaba de Jan, que me ha parecido muy interesante. Bueno, Utopion es el proyecto que fundé junto a mi socio hace 3 años. Está considerado a día de hoy el primer metaverso español para contenido y marcas. Nosotros creamos la plataforma cuando nadie hablaba de metaverso, ¿no? Sabéis que ha habido mucho hype desde el 28 de octubre, cuando Facebook comunica que ya no es Facebook y es Meta. Han pasado muchas cosas, ha habido subidas, hay mucho hype. Y ahora digamos que estamos en una etapa en la que los proyectos que han sido construidos con sentido y que han desarrollado esa tecnología de forma robusta, pues, bueno, pues seguimos viviendo, y no solo seguimos viviendo, sino que seguimos facturando y seguimos creciendo porque creamos experiencias en este tipo de plataformas, ¿no? Voy a hablar de los metastreamers, de qué es el concepto de metastreamers, y no sé si, bueno, un poco por la palabra seguramente sepáis más o menos por dónde va, ¿no? Metastreamers es un concepto que registramos hace bastante tiempo, que no tiene nada que ver con Facebook ni con Meta, pero sí que tiene que ver con los creadores de contenido que están en los metaversos. Entonces, bueno, antes de comenzar a hablaros de este concepto, sí que quiero dar un pasito atrás y explicaros un poco, bueno, la visión que tenemos en Utopion de lo que es el metaverso, qué acciones hemos hecho hasta ahora y cuál es nuestra visión desde que comenzó el proyecto, cuyo punto de partida fue la música. De hecho, desarrollamos la primera sala de conciertos para el grupo MAU, que fue uno de nuestros principales hitos, nuestros primeros hitos. Hicimos más de 200 eventos virtuales en confinamiento, asociados a ticketing, a no ticketing, presentaciones de discos, y llevamos proyectos como fue Oro Viejo de Diginano en plena pandemia con una experiencia virtual, ¿no? Así que voy a ir avanzando y empiezo a explicaros. ¿Vale? Bueno, hablamos de las tendencias, de esos hábitos de consumo. Digamos que ahora las audiencias están cayendo en televisión porque hay otros canales, ¿no? No voy a hablar mucho porque sé que lo habéis comentado algunos, ese contexto, como tenemos el ejemplo como puede ser de Twitch, de esa Kingsley, que tiene muchísima audiencia y que se ha intentado incluso llevar a televisión y no ha funcionado, ¿no? El otro día leí un artículo que decía que la edad media del consumidor, del usuario que consume televisión, es de 65 años. Entonces, bueno, esa tendencia, creo que ya ese dato indica hacia dónde va todo. Y bueno, el metaverso, como decía, es desde la visión que tenemos en Utopion, es un mundo virtual en el que las personas interactúan de forma social y económica a través de avatares, ¿no? En distintas escenas virtuales. No nos ceñimos a una escena, sino que creamos un mundo en el que puedes interactuar y puedes acceder a distintos eventos. Decía, ¿no? El metaverso se puede utilizar también como un canal más de impacto, de experiencias, de impactar a esos nuevos consumidores
con un concepto que también tiene mucho sentido, que es el concepto de gatekeeper. Digamos que dentro de esas escenas virtuales no solo podemos consumir contenido audiovisual, que puede ser lanzado en live streaming, en falso live, on demand, es decir, cuando nosotros queramos, sino que además todas esas escenas, esa escena virtual donde ocurre ese contenido, podemos construir nuestro propio espacio. No solo construirlo con esa identidad corporativa o de una marca, sino también integrar en ese espacio distintas acciones o integrar patrocinadores, ¿no? Por volver un poquito a lo que hablaba del canal de Twitch, si alguno consumís Twitch, veréis que al final es el contenido, un chat, y al final los patrocinadores que van asociados a ese contenido están integrados dentro de la imagen, es decir, está el streaming de turno que aparece detrás pues, con una activación de marca, y creo que esto es una evolución de poder integrar esos patrocinadores con minijuegos, con acciones de gamificación, con premios, con huevos de Pascua que llamamos, desde esconder entradas, tener ciertos challenges y sobre todo interactuar de forma directa con otros usuarios, no solo por un chat, sino que a través de ese chat privado público y además por voz IP, acercándonos a un avatar e iniciando una conversación por voz. Hablo un poco de las tendencias del mercado. Los usuarios ahora mismo que hay en Roblox, hablamos de 200 millones. De hecho, llevamos tiempo observando que las grandes marcas empiezan a integrarse dentro de los videojuegos o de mundos virtuales, como puede ser en el caso de Roblox, ¿no? Ahí están esos nuevos consumidores. Yo hablo mucho siempre en charlas o ponencias que doy de la generación T, la generación táctil, que son nativos digitales y que no conocen lo analógico, ¿no? Tienen ese punto romántico que podemos tener el resto, que es lo analógico. Ellos se interactúan, ellas salen del colegio y entran en esos mundos virtuales porque es ahí donde se encuentran. Igual que utilizábamos, pues millennials, boomers, utilizábamos los chats para interactuar, ¿no? Ellos están en esos mundos virtuales, de ahí que las grandes marcas empiecen a integrarse en esos mundos virtuales y en los videojuegos, ¿no? De hecho, hay una evolución que es cómo pasamos de, por así decirlo, ser usuarios que juegan en videojuegos a que esa evolución hace que esos videojuegos evolucionen hacia la interacción social. Y no solo esa interacción social, sino que además evoluciona hacia la interacción económica, ya que en muchos videojuegos o mundos virtuales puedes construir tus propias escenas y puedes monetizar si otros usuarios o usuarias utilizan esas escenas, ¿no? Tampoco me voy a detener mucho más aquí y sigo avanzando. Pongo el ejemplo de Utopion, pero se puede extrapolar otro tipo de proyectos que hay de metaverso a nivel mundial. Que estén fuera en el mercado, que puedas acceder, no hay muchos, porque es una tecnología que no es fácil de construir. Requiere ir saltando o, surfeando muchos retos tecnológicos a día de hoy. También me gusta siempre decir que si en algún momento nos reunimos con algún proyecto de metaverso y queremos cerrar o hacer una acción, si todo comienza con la frase de en el metaverso se puede hacer de todo, ya os digo yo que no se puede hacer de todo, porque hay limitaciones tecnológicas y porque es una tecnología que es incipiente y que está comenzando. Se pueden hacer muchas cosas, cada vez se pueden hacer más, pero todavía hay limitaciones. Limitaciones de acceso. No es fácil construir un proyecto de tecnología para que cualquier usuario o usuaria acceda desde cualquier dispositivo. Hablamos de un videojuego que vamos personalizando, que vamos integrando escenas, polígonos, que hay que optimizar y que tiene que de una forma sencilla al usuario tener una experiencia atractiva, que es la parte de experiencia del usuario o UX, para que no solo acceda a un evento en concreto, sino que sean usuarios recurrentes. El acceso a día de hoy de Utopion es a través principalmente de WebGL, que es un link, igual que accedemos a una página web, accedemos a ese link que es exclusivo de cada espacio virtual y a través de esa web, digamos que detrás carga el videojuego, que en nuestro caso está creado con tecnología que se llama Unity. Hay otro tipo de motores de videojuego, Unreal, seguramente habéis escuchado alguno a día de hoy en prensa y demás. Y a través de dispositivo móvil, con retos que todavía tenemos que ir sorteando, ¿no? A día de hoy sí que tenemos el acceso desde Android
Y seguimos puliendo la parte para que iOS siga intentándolo, o sea, Apple intente validar, que no es tarea fácil. Si alguna vez habéis desarrollado una aplicación, sabéis que esta parte suele ser complicada. Nosotros creamos el proyecto con diferentes comunidades cualitativas. Somos el único proyecto, de los pocos proyectos a nivel mundial, que está geolocalizado. Es decir, que puedes viajar dentro de Utopion. De hecho, si accedes desde Sevilla, por poneros un ejemplo, un usuario accede desde Sevilla y en Sevilla está lloviendo, en Utopion está lloviendo en el metaverso. Eso parece, bueno, a simple vista, pues una acción más de desarrollo, pero si lo vinculamos con una marca, sí que se pueden hacer ciertas acciones en función de esa geolocalización. Acceso, como decía, democratizar al metaverso, el poder trabajar día a día esa accesibilidad. El contenido, nosotros desde el minuto 1 siempre hemos creído que el contenido es el sentido de este tipo de proyectos. De nada sirve vender terrenos virtuales, crear mucho hype, si realmente no se trabaja en el día a día porque ocurran cosas y que no se convierta en un videojuego, en una plataforma que esté, por así decirlo, sea un desierto, ¿no? A día de hoy, más adelante os enseñaré vídeos de eventos que ya han ocurrido en Utopion, como es el caso de Teatro Real, que siempre digo también que si el teatro real o si la ópera entra en el metaverso, cualquiera puede entrar. Y bueno, la parte de geolocalización, comunidades cualitativas y sobre todo el contenido que es vital, ¿no? También os quiero contar que en este preciso momento este evento lleva siendo retransmitido dentro de Utopion, dentro de un espacio virtual que hemos creado ad hoc, personalizado para este evento, ¿no? Ahora mismo hay 40 usuarios, de hecho lleva habiendo en torno a 35 o 40 usuarios dentro del espacio virtual, lo que significa es que amplías, por así decirlo, haces de altavoz en ciertos contenidos, eventos, en otra serie de plataformas que a lo mejor cualquier persona desde otra parte de la geografía española, de otro país, puede estar viendo este evento e interactuando, incluso haciendo una especie de networking o conociendo personas que tienen relación con el mundo de la publicidad o no. Así que nada, nos sentimos bastante orgullosos de todo esto, que no es tarea sencilla. La parte de Brand Safe creo que es importantísimo comentarlo, ¿no? Hablamos de CPC y distintos leads, ¿no? O impactos que se hacen a los usuarios que son medibles. También hay que destacar que muchos de esos clics que ocurren en distintas plataformas, páginas web, etc., suelen ser fraudulentos porque hay bots. Esto es una realidad. Sí que en entornos virtuales o en videojuegos sí que se puede controlar que cada clic o cada impacto es real porque está la tecnología blockchain detrás que acredita que detrás de cada avatar hay un usuario y que esos leads que se pasan, esos impactos que se pasan a posteriori a las activaciones de marcas o acciones que se hacen, si son reales, son minoritarios a día de hoy porque estamos en esa fase de adopción, pero luego os voy a enseñar ciertas métricas de últimos eventos que hemos visto una evolución clara desde los primeros eventos hasta los que últimamente estamos realizando, ¿no? Hablamos de distintas herramientas que puedes crear dentro del videojuego que aportan seguridad no solo a esas activaciones, a las marcas, a los impactos, sino también a la comunidad, a los usuarios y usuarias. Hablamos de ciberseguridad, hablamos de hacer un uso responsable de estas plataformas con ciertas herramientas que se crean, como es Prosperity Words, directamente cuando un usuario o usuaria en un chat pues se hace algún tipo de mención, descalifica a otros usuarios, directamente se pueden expulsar, incluso se codifican esas palabras y bueno, toda esa parte de brand safe, las interacciones que decía que se pueden verificar a través de blockchain o a través de distintas acciones. Y luego la importancia que ha sido una de las diferencias con otros proyectos, que es la parte de auditoría de las terras. Nosotros a día de hoy tenemos más del 70% de nuestros espacios virtuales, por así decirlo, ocupados entre propietarios, alquileres y proyectos de coexplotación. Y a día de hoy podría haber sido más del 100% si no hubiese sido por todo el tiempo que hemos empleado en recursos
de todo el equipo para asegurarnos que cada espacio virtual que se cerraba era para crear contenido y que ese contenido tuviera sentido y aportara a la comunidad. Como podéis comprobar o podréis imaginaros, hemos recibido muchas ofertas de casas de apuestas, etc., pero nunca hemos accedido porque creemos que Utopion debe ser otro tipo de proyecto más enfocado a contenido. No hablamos solo de proyectos grandes, teatro real, también tenemos proyectos más pequeños, pero sobre todo que sea un contenido que enriquezca a la comunidad desde el punto de vista educativo, formativo, ocio, cultura. Tenemos distintos conceptos. Bueno, esto es parte de los proyectos que estamos trabajando y que hemos cerrado ya. Voy a hacer también del gaming, ya he hablado un poco ese contexto de cómo ha evolucionado la parte del gaming, pero sobre todo hablaré del concepto del co-watching, ¿no? Hablábamos antes de TikTok, de cómo consumen, cómo el hábito de consumo ha cambiado en el contenido. Y sí que este término tiene mucha importancia porque al final el co-watching lo que es que los usuarios y usuarias quieren consumir contenido cuando ellos quieran y ellas quieran. Tenemos el caso de vídeos cortos, rápidos y además cuando lo hacen quieren interactuar en tiempo real. Creo que este es uno de los motivos, o creemos que este es uno de los motivos por el que las audiencias en televisión están cayendo. Al final, cuando tú estás viendo la televisión, estás a la vez consultando cosas con el móvil, porque al final no tienes toda la información que quisieras en ese momento y a través de otros canales, veas el ejemplo de Twitch o mundos virtuales, puedes ver ese contenido cuando quieras y no solo eso, sino que cuando lo consumes hay gente que está interactuando, que es realmente lo que es interesante, ¿no? Esto es lo que llamamos el co-watching, aumentar el consumo de contenido en conjunto y sobre todo porque a las personas nos gusta compartir, ¿no? Hablamos también de la parte de la accesibilidad, que es importante desarrollar los proyectos desde acceso vía mobile, que es un gran reto, pero al final es lo que utilizamos para consultar. De hecho, es un medio básico y principal para la consulta de información a día de hoy a nivel mundial y por eso no hay que mirar hacia otro lado, sino que estos proyectos tienen que estar desarrollados desde el minuto 1 con acceso a vía mobile y que sean responsive, que no es nada sencillo, como comentaba antes. Como decía, ¿no? Si ya nos vamos a ese contenido, a enfocarnos un poco a la parte de los metastreamers, hablo de espacios virtuales que pueden ser ligados a un espacio virtual o a una terra o lo que nosotros llamamos los condos. Cualquier usuario tiene de forma gratuita un espacio, una casa dentro de su perfil donde puede compartir con 5 personas que elige, que pueden ser sus amigos o conocidos, y pueden consumir contenido conjuntamente, que es la parte del co-watching. Si hablamos ya de monetización, a través de suscripciones, a través de ticketings asociados al contenido, es decir, yo como usuario puedo entrar en este espacio virtual para ver un evento y si ese evento es de pago, yo puedo interactuar con otros usuarios dentro del espacio, pero solo si pago el ticketing cuando pulso la pantalla es cuando libero ese contenido. Mientras tanto, puedo ver un teaser o incluso un resumen de lo que va a ser el evento. Depende si es falso live, que es pregrabado, live streaming on demand. Nosotros a día de hoy tenemos muchísimos proyectos cocinándose que son proyectos creados ad hoc. Por así decirlo, el cliente o creador de contenido o marca no tiene que hacer nada, simplemente pasarnos referencias y hacemos llave en mano el proyecto y nos encargamos de hacer las pruebas pertinentes previas de toda la parte técnica, ¿no? Aquí os muestro un poco gráficas de proyectos que hemos tenido, ¿no? Fuimos el Metaverso que hizo el primer evento ligado a salud, Hospital Metaverse ligado a seguridad social, con un ticketing de 200 €. Entraron alrededor de 46 usuarios, echad la cuenta, eran formaciones que se realizaban durante todo un día con profesionales del ámbito de la salud y de farmacéutica. Y bueno, pues fue uno de los primeros eventos que hicimos ligados a una gran monetización. Tuvimos Revival Café con la retransmisión simultáneamente en Twitch y en Utopion con Nico Abad, enfocado al mundo del motor. Fuimos los primeros en realizar las primeras campanadas en el metaverso con distintos influencers, Grace Villarreal, Jack Henson, distintos Alex
Walm, que hizo un concierto y bueno, pues veis ahí las métricas, no son impactantes porque como decimos, la adopción al metaverso todavía es algo que está evolucionando, pero si nos fijamos en uno de los últimos eventos, Teatro Real, primera ópera en el metaverso del mundo, bueno, pues vemos número de sesiones iniciadas 8.227, número de usuarios 293, tiempo de conexión y bueno, pues luego hemos tenido distintos eventos, hackathon, que es retos enfocados a tecnología, y Estación Podcast, que fue uno de los últimos eventos ligados al mundo del podcast. Luego, como veis, albergamos eventos de distinta índole y distintos sectores, pero sobre todo que lo que comentaba, ¿no? Que nos aseguramos que vayan a aportar a la comunidad que estamos creando. Aquí os voy a mostrar lo que sería el ejemplo de Teatro Real. Estos son uno de nuestros avatares. Tenemos dos tipos, unos que son los que hemos creado nosotros y otros que son también de libre elección, que es la interoperabilidad de Ready Player Me, que son avatares más realistas. El metaverso nos permite hacer eventos en directo. Esta es la rueda de prensa de Teatro Real antes de la ópera, el día anterior. La mayoría de los usuarios que veis en esta sala eran periodistas que por aforo no habían podido acudir, un aforo restringido a la sala de Teatro Real y sí que pudieron acceder a la rueda de prensa del metaverso. Sin embargo, el metaverso nos da la oportunidad de que esta experiencia del directo se puede bailar también, como veis. Pase de ser una experiencia individual a ser una experiencia colectiva. Podemos interactuar con otros espectadores. Esto no es ni un render ni nada por el estilo, es la grabación de pantalla de los eventos, ¿vale? De manera que lo que hay detrás de la experiencia sea algo muy didáctico. La nariz es porque se llamaba la ópera La Nariz, ¿eh? No estamos... También os quería enseñar otro de los eventos que fue Estación Podcast, que fue uno de los últimos, el espacio exterior. Ahí ya están los avatares más realistas. Podcast de famosos, podcast de influencers, podcast de no sé qué actriz. Vamos, gente que no coge el metro y sabe poco sobre la vida real. Yo quiero escuchar historias sobre las historias humanas que nos representan, sobre gente que tiene que hacer la cola. Se pueden sentar, ¿eh? O sea, no se cansan, tenemos hamacas, sillas. Se pueden crear acciones ad hoc, que lo llamamos Calls for Emotion, que pueden ir ligadas a marcas, desde bueno, un saludo específico que realice un influencer o un creador de contenido. Lo digo porque las limitaciones luego para el tema publicitario o activaciones son muchas. Incluso los call to actions, que son dinámicos dentro de los espacios. Más o menos quería enseñaros lo que era la experiencia real. Bueno, somos noticia. ¿Esta luz es porque estoy acabando ya o no? Vale, iré rápido. La parte del MetaStreamer, como decía, es un creador de contenido, igual que hemos visto esas acciones a través de Teatro Real y demás. Sería lo que estamos haciendo en distintos canales, llevarlos al metaverso y aprovechar esas interacciones que son dinámicas, que te permiten monetizar sin hacer X horas de streaming, como pasa en el caso de Twitch, donde hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, en el mundo de la música hay limitaciones a la hora de ciertas acciones, conciertos. Y bueno, el concepto MetaStreamer es creador de contenido en el metaverso. Estamos cerrando ya muchas acciones ligadas a marcas, con acuerdos, aparte de proyectos que estamos realizando con festivales de música, en el caso de Big Sound, con un talent que se han presentado más de 130 artistas emergentes y que el ganador va a poder actuar en el festival físico y además en un festival virtual. Cualquier perfil de creador de contenido puede tener su espacio dentro de Utopion
y crear contenido libremente y con una interacción, como decía, mayor gracias a las escenas virtuales. ¿Qué es lo que te permite? Bueno, tener tu propio espacio virtual personalizado, conseguir suscriptores que paguen por disfrutar de tu contenido, igual que pasa en otros canales, pero como decía, no tenemos tiempo mínimo para poder generar esas suscripciones, ¿no? Apoyamos en toda la parte técnica, hacemos acompañamiento desde el minuto 1 con pruebas técnicas, live streaming, todo. Creamos los eventos, asesoría de cómo construir el espacio a nivel estético, pruebas, acompañamiento y a posteriori después de cada creación o cada contenido con todos esos datos que a día de hoy cada vez podemos dar más gracias a herramientas que creamos dentro del videojuego. De hecho, ya podemos medir a día de hoy lo que son los clics, la parte de CTAs, de Call to Action. Luego es un gran paso, sobre todo por esa fiabilidad que aportan este tipo de plataformas a la hora de ceder los impactos. Además del link directo a tu espacio virtual, poder compartirlo en redes sociales y distintas webs, dar acceso exclusivo a tus amigos y, bueno, explotación, digamos, estas serían las ventajas, que es explotación de un entorno adicional, un nuevo canal más, ser pionero, innovador, empezar a familiarizarse con estas tecnologías que han llegado para quedarse. También generar en distintos canales contenido exclusivo, no solo en Instagram, sino tener otra serie de canales donde puedes monetizar de forma directa, aumentar el reach del evento en una audiencia importante, prácticamente ilimitada, ¿no? Los servidores se construyen de forma que son autoescalables y que te permiten replicar escenas de tal forma que pueden acceder muchísimos usuarios desde cualquier parte del mundo, ¿no? La parte de crear engagement con los fans a través de un lugar que quedará permanente generando comunidad y una cosa muy importante es que al final estás creando contenido no en una escena virtual, sino en una escena virtual que pertenece a más de 1000 espacios en un mundo virtual donde hay más contenido y donde se genera mucha interacción, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pertenecer a un espacio donde están ocurriendo cosas. La parte de las casas virtuales, os muestro dos tipos de casas virtuales, como decía, asociadas al perfil del usuario, donde puedes invitar a 5 amigos y puedes ver contenido. Y si luego hablamos de lo que sería monetizar de forma directa, hablaríamos de las terras, ¿no? De los espacios virtuales que están presentes en 2 comunidades. Una se llama Music Hood, que fue el punto de partida de la música, y otra que es Sports Villa, que es de deporte, y donde dentro no solo os encontraréis espacios de música y deporte, sino también de otra serie de sectores, ¿no? Se puede alquilar, explotar, vender y realizar distintas acciones. Y bueno, pues ya para terminar, ¿qué se puede también realizar dentro de esos espacios? Pues crear eventos, destacarlos, asociarlos a otros patrocinadores con los que trabajamos dentro de un espacio donde el creador de contenido está creando su comunidad de audiencia, donde monetiza y donde puede integrar esos patrocinadores para apoyar su contenido. Descuentos a ítems exclusivos. Nosotros a día de hoy digamos, el desarrollo de la plataforma va hacia una dirección donde van a ocurrir cosas desde la parte aspiracional y vamos a ir pivotando hacia más parte de gamificación, minijuegos, acciones, donde crear contenido va a ser premiado y donde otra serie de acciones pues, al final van a ejercer van a hacer un push positivo a los creadores de contenido y a los usuarios. Estos son tipos de espacios, tamaño, como digo, el aforo es ilimitado porque se replican las escenas y bueno, pues tienen sus dimensiones. Depende de ese espacio, es de un tamaño u otro. Estas serían las diferencias entre Condo y Terra. Principalmente las casas de los usuarios no se puede monetizar, pero sí que se podrá en un futuro la parte de suscripción. En las terras hay muchas más oportunidades porque las terras son lo que te encuentras cuando vas caminando por el mundo virtual.
Así que nada, perdonad que me haya extendido, pero es que esto era había que hablar de muchas cosas para que entendierais lo que es el concepto de MetaStreamer. Y nada, espero que os haya gustado. Por aquí os dejo mi contacto por si alguien quiere hacer alguna acción o simplemente que le cuente un poquito más sobre Utopia en el metaverso y los MetaStreamers. Muchas gracias.